Estamos en Moscú, en el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre Mikhail Botvinnik y Vasily Smyslov. Esta partida se jugó el 10 de abril de 1958, es la partida número 15. En esta partida, Vasily Smyslov llevaba las piezas blancas y Mikhail Botvinnik llevaba las piezas negras. Sin más, comenzamos. Vasily Smyslov abre el juego con E4. Botvinnik, ya hemos visto varias partidas de Botvinnik con blancas en este match, en la cual Mikhail Botvinnik empleó la apertura inglesa. C6, tenemos una Caro-Kann. D4, D5, F3, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, H6, alfil H4, dama B6, se amenaza al peón de B2, A3, se defiende a ese peón indirectamente. Si dama por B2, caballo A4 y la dama no tiene ninguna casilla a donde ir. C5, caballo G E2, caballo C6, D por C5, se amenaza a la dama, alfil por C5, caballo A4 amenazando a la dama y al alfil al mismo tiempo, dama A5, jaque, caballo y C3, detiene el jaque y defiende a su compañero que está en A4, alfil E7, y aquí viene la primera jugada que a Stockfish no le gusta. Aquí Smyslov con las piezas blancas va a jugar alfil por F6. A Stockfish le gusta más la jugada E por D5. Caballo por D5, alfil por E7 y caballo D por E7. Fíjate que es una imprecisión por parte de Smyslov. No se puede decir todavía que sea un error grave. Pero bueno. Alfil por F6, alfil por F6, E por D5, se amenaza al caballo, caballo D4, alfil D3, E por D5, enroque de Smyslov, enroque de Botvinnik, F4, G6, dama E1, alfil G7, rey H1, alfil D7, se amenaza al caballo que está en A4, B4, dama D8 y ahora torre D1. B6, fíjate que si caballo por D5 sigue torre E8 amenazando a la dama. Dama F2, alfil E6 para defender a ese peón, alfil A6, se amenaza ahora al caballo que está en D4, dama F6, torre D2, y aquí viene otra jugada que a Stockfish no le gusta y esta vez de Botvinnik. Botvinnik va a jugar torre a D8. A Stockfish le gusta más la jugada caballo F5. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Caballo F5, caballo D1, D4, caballo a B2, alfil D5 y caballo D3. Esto es lo que dice Stockfish, tampoco se puede decir que sea un error grave, pero bueno. Torre D2, torre a D8, juega ahora Mikhail Botvinnik, caballo D1, caballo F5, caballo a C3, D4, se amenaza al caballo que está en C3, caballo E4, se amenaza ahora a la dama que está en F6, dama E7, alfil D3, A5, y aquí viene un error de Vasily Smyslov con las blancas. Smyslov va a jugar B por A5. Stockfish dice que aquí las negras ya tienen una pequeña ventaja. No es una gran ventaja, pero tiene una pequeña ventaja. Lo mejor aquí en esta posición para las blancas es jugar caballo G3. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Caballo G3, caballo por G3, dama por G3, A por B4, A por B4, dama por B4, se amenaza a la torre que está en D2, torre F D2,
y dama D6. Y, como he dicho antes, en esta posición las negras tienen ventaja. Fíjate que tienen un peón de más. Bueno, vamos a la posición inicial. A5, acaba de jugar Botvinnik y Smyslov comete un error que es B por A5, que esto aumenta la ventaja de las negras. B por A5, B por A5, A4, dama B4, se amenaza al peón que está en A4, torre E2. La idea es jugar dama E1, alfil D5, caballo G3. Fíjate que si dama por A4, entonces alfil por D5, caballo por G3, dama por G3, torre de E8, torre F2, alfil F6. Fíjate que aquí en esta misma posición se está amenazando la jugada F5. Sería muy desagradable porque eso permitiría, bueno, las blancas intentarían abrir la columna G para atacar al rey. Con las dos torres en F1 y F2, con la dama en G3, con el alfil en D3, las blancas tienen perspectivas de ataque. Entonces aquí, alfil F6 es lo que juega Botvinnik, perdón, sí, Botvinnik con las piezas negras, y ahora Smyslov con las piezas blancas va a cometer otro error. Aquí Mijailo Botvinnik va a jugar dama H3 para amenazar a este peón que está aquí en H6. Sin embargo, lo mejor aquí hubiera sido jugar alfil B5. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Stockfish dice que lo mejor es jugar alfil B5, torre E7, dama D3, dama C5, F5, G5, torre E2, torre por E2, dama por E2, torre C8, alfil D3, dama C6. Fíjate que aquí se está amenazando jugar caballo F2. Así que dama C6, torre E1 y las negras tienen ventaja. A pesar de que hay igualdad de material, las negras tienen ventaja según Stockfish. Sin embargo, tras esta jugada de Smyslov con las piezas blancas, que es dama H3, las blancas están en una posición crítica. Rey G7, alfil B5, defiende al peón de A4 y ataca a la torre que está en E8, torre E1, se propone el cambio de torres, y aquí viene otro error de Smyslov con blancas, que va a jugar torre por... Bueno, va a jugar dama D3. Lo correcto, según Stockfish, hubiera sido torre por E1, dama por E1, torre F1, dama D2 y caballo F2, y las negras tienen ventaja. Fíjate que si dama por F4, bueno, ahí se podría jugar caballo G4, aprovechando que esta torre de F1 está defendida por el alfil de B5. Sin embargo, como he dicho antes, aquí en esta posición, en lugar de la correcta torre por E1, que es lo que debería haber jugado Smyslov con blancas, Smyslov juega dama D3, y esto es un error. Alfil E4, contesta Botvinnik, amenazando a la dama. Dama B3. Fíjate que ese alfil era incomestible, debido a que el alfil está protegido por la torre de E1. Dama B3, torre por F1, torre por F1, dama D2. Se está amenazando ahora entrar en G2. Caballo F2, atacando al alfil que está en E4. Y aquí viene un error de Smyslov, que aquí en esta posición tiene una gran ventaja. Tiene un ataque prácticamente decisivo. Sin embargo, aquí comete un error. Va a jugar alfil A8. Smyslov quería mantener este alfil en la diagonal, en la gran diagonal, apuntando al rey. Y por eso comete el error jugar alfil A8. Lo correcto hubiera sido alfil por C2. Vamos a lo correcto. Alfil por C2.
hubiera seguido dama A2, dama C3, torre C1, clavando al alfil. Fíjate que se amenaza dama por C2, torre C8, caballo D3, se amenaza a jugar rey G1, H5, H3, torre C7 y las negras tienen ventaja, además de tener un peón de más. Vamos, prácticamente las negras tienen una posición ganadora. Sin embargo, volvamos a la posición inicial. Las blancas acaban de jugar caballo F2 para proteger el mate que había en G2. Y Botvinnik con negras decide jugar alfil A8 para mantener ese alfil en la gran diagonal apuntando al rey. Ahora viene un error de Smyslov, que va a jugar dama D3 proponiendo el cambio de damas. Lo correcto aquí hubiera sido jugar F5. Vamos a ver lo que dice Stockfish. F5, G por F5, dama H3, dama F4, alfil D3. Se amenaza ahora al peón con dama y alfil. Dama G5, alfil por F5, torre E8 y caballo D3. Y en esta posición las negras tienen ventaja, con ventaja negra. Pero bueno, volvamos a la posición. Alfil A8 acaba de jugar Botvinnik. Smyslov también se equivoca y juega dama D3, proponiendo el cambio de damas. Como he dicho antes, esto era un error. Hubiera sido mejor jugar F5. Botvinnik juega dama por F4. Y aquí viene un error ahora de Smyslov, otro error. Smyslov con las piezas blancas va a jugar H3. Lo correcto hubiera sido jugar dama E2. Dama E2. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Dama E2, H5, caballo D3, amenazando a la dama. Dama E3, torre E1, torre C8 y torre D1. Y las negras tienen ventaja. Pero, tras dama por F4, Smyslov con blancas juega H3. La idea es llevar el caballo a G4, aprovechando que esta torre de F1 está defendida por la dama y por el alfil. Está fuertemente defendida. H5, juega Mikhail Botvinnik para impedir que este caballo vaya aquí a G4. Y ahora Mikhail Botvinnik amenaza alfil E5. Fíjate que confluyen sobre el punto H2. La amenaza es muy desagradable. Dama E2. Se amenaza ahora caballo G4. Dama E3. Dama por E3. D por E3. Caballo D1. Torre C8. Caballo por E3. Torre C3, amenazando al caballo que está en E3. Alfil D3. Torre C5. Caballo C4. Torre G5. Se amenaza ahora alfil por G2. Torre F2. Alfil C6. Caballo D6. Fíjate que si alfil para 4 sigue torre por F6. Y si rey por F6, entonces caballo E4 dando jaque al rey y a la torre que está en G5. Vuelvo a repetir, si alfil por A4, el alfil ya no controla esta casilla de E4, entonces si alfil para 4 sigue torre por F6, rey por F6 y caballo E4, aprovechando que el alfil se ha ido aquí a A4. Este caballo daría jaque al rey y a la torre que está en G5. Por eso, torre E5, la jugada correcta. Caballo C4 con doble a la torre y al peón que está en A5. Torre G5, caballo D6. Bueno, igual que antes, no se puede capturar en A4 debido a torre por F6. Torre D5, caballo B5, torre E5, torre E2,
torre por E2, alfil por E2, alfil E7 y rey G1. En esta posición las negras tienen ventaja. No es una ventaja decisiva, pero sí tienen una pequeña ventaja. Vamos, prácticamente creo que era de +1 o algo así. Sin embargo, aquí las negras perdieron por tiempo. A Botvinnik se le acabó el tiempo. Esta partida la ganó Smyslov por tiempo. Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida.